Shalom mis hermanos, bienvenidos nuevamente a hacer un estudio de la palabra. Hoy vamos a estudiar el libro de Números, capítulo 16, versículos 14 al 19, correspondiente a la Parashot Korah, que en hebreo traducido quiere decir depilamos. Antes de empezar, vamos a poner este tiempo en manos del Eterno, para que sea Él dirigiéndonos, ya que estoy acompañado de mi hijo Joseph y de mi hija Raquel. Amado Padre, en esta hora y en este momento ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú guiándonos y dirigiéndonos, para que podamos poder llevar este estudio dentro de todo lo que tú nos quieras dar, Señor. Sé tú instruyéndonos y sé tú guiando nuestros labios para que sea solo tu palabra la que llegue a los corazones de mis hermanos y que todos podamos poner por obra todo aquello que aprendemos de ti. Te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y dice la lectura del libro de Números capítulo 16, versículo del 14 al 19. Ni tampoco os has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned su incensario en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con sus incensarios, 250 incensarios, tú también, y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Bueno, antes de empezar con el estudio, quisiera darles un poco de contexto en qué parte de la historia nos estamos situando. Y primero hay que darnos cuenta que el libro de Números está situado poco tiempo después de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y ya habían pasado por el Mar Rojo cuando Moisés, mejor dicho, el Eterno, lo partió de la mitad utilizando a Moisés con su vara, y ellos ya estaban rumbo a la tierra prometida. Por eso este Coré se refiere a que aún no nos ha hecho llegar a la tierra de la que fluye leche y miel, porque aún no habían llegado, estaban rumbo a ella, pero él lo que veía era que estaban dando círculos y círculos y círculos, que es lo que había dicho el Eterno, que por la desobediencia del becerro de oro que había pasado en el libro de Éxodo, capítulo 21, si mal no recuerdo, ellos estaban entrando como en rebelión, en desesperación. Ellos querían llegar a la tierra prometida ya. Y el Señor lo que les estaba diciendo era que primero que tuvieran paciencia y segundo que por sus acciones, que había sido ser el becerro de oro y luego andarse quejando y ahorita con esto murmurando en contra de Moisés y Aarón, el Señor les estaba diciendo como, miren, ustedes no van a entrar, que fue lo que finalmente pasa. Ellos acaban muriendo y sus hijos son los que acaban entrando a la tierra prometida porque ellos sí habían obedecido y habían sido una generación cuanto menos no pura, pero sí habían tenido ciertas actitudes que sus padres no habían tenido. Eso quiere decir que el Eterno siempre cumple lo que Él dice. Entonces, ¿qué está pasando aquí también? Está pasando que Coré entra en una rebeldía en contra de Aarón y en contra de Moisés, porque piensa que las directrices que se están dando son a título personal y no son a título que provienen del Eterno. Tomando en cuenta este contexto, nosotros queremos como que enfatizar en el tema de cómo nosotros hablamos y qué ofrenda le damos al Eterno, porque dice que el Eterno mandó a encender incienso.
Entonces, hoy día el incienso viene siendo nuestras oraciones. Es lo que llega como olor fragante al Eterno. Entonces, ¿cómo oramos y qué tanto murmuramos en contra del Eterno? También en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, habla de que las oraciones que cada uno tiene, ese incienso que llega al estrado del Señor como un aroma fragante. Lo dice en el Apocalipsis 5:8. Amén. Y también aquí en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 19, dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es voluntad de Yahweh para con vosotros en Yeshua. No apaguéis el espíritu. ¿Qué pasa entonces? Que cuando nosotros vamos a dirigirnos al Eterno, debemos hacerlo de una manera de felicidad y alegría, sin angustia, sin desesperación, sin desesperanza. Tenemos que hacerlo todo desde el amor, más aún cuando vemos que tenemos hermanos alrededor de nosotros que quieren obrar en favor de la congregación. Nosotros no podemos atacarlos, no debemos actuar de esa manera, porque así no es como nos lo enseña el Eterno. ¿Por qué? Porque hay que tener un respeto hacia esas personas que el Eterno pone en nuestros caminos para dirigir nuestras vidas y saber que es a través del Eterno que ellos nos dirigen. Por otro lado, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua. Esto se refiere a que no tenemos que dirigirnos al Señor, orar de manera afanosa como hacía Coré, que cuando oraba, él oraba de manera de envidia hacia el resto de personas, no lo hacía desde el amor, siempre lo hacía con malos pensamientos. Y a lo que se refiere es que cuando nosotros nos dirijamos a Yeshua y tengamos nuestras peticiones, lo hagamos siempre desde el corazón y no con afano, sino siempre con bondad y humildad de corazón. En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí se nos vuelve a presentar otro punto que va muy en contra de lo que tenía Coré en su mente y lo que parece que es lo que él verdaderamente creía. Porque él creía que Moisés y Aarón se habían dictaminado a ellos mismos, se habían puesto el cargo, en el caso de Aarón, de sumo sacerdote, y el de Moisés como el líder del pueblo, el pastor del rebaño. Eso también se ve cuando Aarón es nombrado sumo sacerdote, que todos dicen, no, que por qué Aarón tiene que ser sumo sacerdote, ¿de dónde está esa prueba? Y el Señor les dice, bueno, a los sacerdotes que están, cada uno agarre su vara y la vara que florezca será la del sumo sacerdote. Una vara por cada tribu. Exactamente. Una vara por cada tribu, y esa vara que florece va a ser la señal de a quien escogió el Eterno. Y en este caso, o en ese caso, la vara que floreció fue la vara de la tribu de Leví, la vara de Aarón. Entonces, Coré, como va en contra de lo que dice acá, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿la voluntad de quién? A la voluntad del Eterno. Él nos oye. Coré no estaba pidiendo conforme a su voluntad, sino quería jactarse del mismo de ese liderazgo, de que yo soy el mayor, yo soy el mejor. Y en este caso no era. En Colosenses Colosenses 4, versículo 2 dice: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, tenemos que ser perseverantes, no flaquear. Cuando nosotros queremos que el Eterno nos escuche, tenemos que ir en un son de humildad. No podemos ser
queriéndolas hacer nuestra voluntad, no podemos actuar con ese orgullo, con que yo lo quiero porque me lo merezco, porque yo soy el que se lo merece todo. No, todo lo que nosotros obtenemos del Eterno es por misericordia. Y si lo pedimos, es con humildad, no con avaricia o envidiando lo que tienen las otras personas. Y en Jeremías 29:12 dice, bueno, antes de proseguir con eso, cuando habla de acción de gracias también es tener como ese gesto con el Eterno de que Él nos brinda cada día un día más de vida, cada día nos brinda un plato para comer, cada día tenemos personas con las cuales convivimos, con las cuales podemos hablar, vías por las cuales nos podemos comunicar, y es tener ese gesto de acción de gracias, de agradecimiento para con Él, antes que de petición, porque suena muy diferente cuando uno comienza una oración agradeciendo lo que uno comienza, Señor, yo quiero esto y esto. Me dice, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por mi papá, por mi hermana, por mi mamá, por mis familiares, por todo el mundo que se nos venga a la mente o por cualquier cosa que nos haya o no pasado en ese día, le damos gracias. Siempre con acción de gracias. Y ahora sí, para aumentar el contexto, en Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aquí, nuevamente, el Señor nos invita a orarle y acercarnos solamente a Él. No hay que acercarse a ningún otro ídolo, a ningún otro Dios, como en aquella época había, para pedirle, porque, claro, también en el contexto, en aquella época, la gente pensaba, mientras más dices yo le oro, más pueden hacer en favor de mí. Cuando el Señor dice que solamente a Él le vas a orar, solamente a Él lo vas a adorar y Él es el que te va a dar todo, si está obviamente de parte de su voluntad. Si no está de parte de su voluntad, no te lo dará, pero no por un capricho, sino porque Él tiene la razón, el motivo y el porqué que te lo va a dar o no te lo va a dar. Y claro está, a su tiempo. A su tiempo. Exactamente. En Salmo 145, versículo 18, dice, cercano está Jehová de todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Esto se refiere a que Dios siempre escucha las peticiones de las personas que lo invocan de corazón, con humildad, y como hemos dicho, no cosechando lo que, no envidiando lo que tienen las demás personas, ni con malas intenciones, ni nada que no provenga de Dios, siempre con humildad y con acción de gracia. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, ¿a quién tenemos que clamar? Es al Eterno. ¿Cómo tenemos que clamarle? Primeramente, antes de pedir, tenemos que agradecer por lo que tenemos, que es lo más valioso, que es la vida misma. Porque si no tenemos vida, ¿para qué vamos a pedir nada? Y cuando vayamos a pedir, tenemos que estar conscientes en qué es lo que pedimos, para qué lo que pedimos lo necesitamos y qué tan necesario es eso para nuestro crecimiento espiritual. Porque si no nos estamos yendo por la parte de la banalidad, que es el caso de Coré, del autocrecimiento de carne, de sentirnos más que los demás, sentir ese liderazgo. Y desconocemos que nuestro verdadero líder se llama Yeshua HaMashiach, quien dio la vida por nosotros, y que tenemos que seguir su palabra y su mandato con humildad y con amor. En Santiago 1, versículo 6 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí se nos plantea otro punto, que es pedir con fe. Primero que todo, la fe no es solamente la certeza de aquello que no vemos, sino también es la fidelidad, es esa firmeza que nosotros tenemos. Porque como bien compara aquí Santiago, dice, el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es algo que tiembla, como cuando uno tiene una carpa y le pone los clavos para que no se mueva, o rocas o palos, pero cuando eso no está bien anclado, no está firme, no tiene esa firmeza, esa certeza, cualquier viento que venga, cualquier lluvia, la va a acabar moviendo, la va a acabar derrumbando, y así no tiene que ser nuestra fe, así no tienen que ser nuestras
peticiones, tenemos que pedir con firmeza y sobre todo con fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Es como la fidelidad a una pareja. Yo no puedo tener una pareja y andar teniendo fotos de mis exparejas por ahí y andarle diciendo, mira esto de esta persona, mira que me voy a salir con esta persona porque yo quiero. No, es tenerle ese respeto y esa firmeza que tú estás con esa persona. ¿Y quién es nuestra pareja? El Eterno, Yeshua, que dio la vida por nosotros y que se sacrificó. Y nosotros somos esa novia que estamos blanqueando nuestras vestiduras y siempre tenemos que estar, como en la parábola de Mateo 10, con nuestras velas encendidas. Tenemos que tener siempre nuestra fe, nuestro corazón ardiente, para que cuando Él venga estemos nosotros preparados y no estemos dormidos, estemos decaídos, no, que más tarde lo hago, no, estar con esa firmeza, esa certeza y esas ganas. Y aparte que la fe es a través de la obra. ¿Y cómo debes obrar? De acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque una fe sin obra es una fe muerta. Entonces, ¿cómo tú pides algo si no estás obrando para que ese algo venga a ti? Entonces, ahí está también el secreto de estar en comunión con el Eterno. A través de la obra recibimos la gracia, porque si obramos bien, por ende nos va a ir bien, pero si obramos mal, ¿cómo pretendemos que nos vaya bien? En Proverbios 16, versículo 28, dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, en ese contexto, ¿qué puedes entender tú ahí? Que una persona que no está de corazón con el Eterno y siempre está pendiente de lo que está haciendo otra persona, de lo que piensa otra persona, no está pendiente de sus propias cosas y enfocado en su crecimiento espiritual, siempre está pendiente de lo que está haciendo otra persona, aparta a los mejores amigos porque se nota que lo que hace no lo hace de corazón. Y busca afán propio, busca quererse a uno mismo. Exacto. Y más adelante en el Salmo 15:2 dice: el que anda de integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, que todo lo que tu corazón siente se va a ver realizado. Entonces, si tú sientes envidia, realizas todas las acciones en base a la envidia. Si sientes codicia, realizas todo en base a la codicia. Ahora, si sientes amor, ¿en base a qué viene tu obra? Si sientes compasión, ¿en base a qué va a venir esa obra? Si sientes el temor al Eterno, ¿en qué base va a ser la obra? Entonces son esas pequeñas aristas que siempre tenemos que tener pendientes. En el Salmo 15, el versículo 3, siguiendo lo que estaban viendo anteriormente, dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí nuevamente se nos habla de cuánto mal puede hacer nuestra lengua, porque llevándolo a lo que leímos anteriormente, Coré estaba incitando al resto del pueblo a alejarse en cierto sentido del Eterno, ya que al calumniar y utilizar la lengua para difamar a Moisés y Aarón y al resto de grupos de los sacerdotes que estaban de parte de ellos lo que hacen es alejar tanto al pueblo como a ellos mismos, que nuevamente podemos verlo como se leyó en Proverbios 16:28. El chismoso aparta a los mejores amigos. Una persona chismosa es una persona que anda difamando, que anda siempre nombrando cosas o inventándose cosas de los demás, y aparta a los mejores amigos, aparta a esas personas que están con ellos. Y en aquella época todo el mundo era familia de todo el mundo, porque venían de Israel, que había tenido 12 hijos, por ende todos eran, como por así decirlo, primos, eran familia, era gente que se tenía cierto aprecio. Entonces, cuando ponemos nuestra lengua a trabajar en cosas que calumnian, en cosas que son mentiras, en cosas que no van con la voluntad del Eterno, nos alejamos primero a nosotros mismos y alejamos al resto en vez de ayudarlos a ir por el sendero, a ir por el camino. En Mateo 5:11
dice el Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, ¿quiénes eran los bienaventurados para ese entonces? Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque había un grupo de la congregación que estaba en contra de lo que el Eterno, a través de Moisés y Aarón, estaba haciendo. Entonces, muchas veces nosotros vemos ciertas injusticias a nuestro alrededor y nos llenamos de rencor. No, ahí estamos mal. Cuando veamos injusticias, nosotros nos tenemos que llenar de amor y ser pacientes, porque el Eterno siempre va a hacer justicia por nosotros. Nosotros no somos los que vamos a ejercer esa justicia. Debemos ser pacientes y esperar en Él, para que a través de Él todo se haga y todo se cumpla dentro de los lapsos que Él establezca. Y tenemos el perfecto ejemplo de nuestro Adón Yeshua, de Jesús, el Mesías, que cuando Él estaba en la cruz, clavado, había estado latigado, le habían hecho daño tanto físico como mental, lo habían puesto a cargar esa cruz pesada todo el sendero para arriba y luego que se acostara y que le abrieran huecos con clavos en sus manos y en sus pies, para luego él con su enorme corazón, siendo el Eterno, y con todo el amor y la misericordia que él tiene, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no buscaba la venganza ni querer matarlos a todos, porque él podía. Él bien dice: yo puedo ahorita llamar a 12 legiones y vienen todos de ángeles y todos vienen y todos se acaban muriendo. Pero no, Él en su misericordia, en su amor, espera al arrepentimiento de cada uno de nosotros. Ese es el plan. Porque no podemos tampoco ver solamente lo mal que hacen los demás, porque nosotros también hacemos mal. Mayor, menor, mal es mal. Tú robas $1, robas 1.000.000, eres un ladrón. Sigue siendo. Entonces es también ver ese punto de no tener un rencor, querer una venganza o buscar lo malo para con el resto, sino señalarse primero a uno, y cuando ya uno está limpio, está perfecto, que eso es complicado de lograr, luego puedes empezar a eso, pero primero tienes que enfocarte en ti. Hasta que no termines de enfocarte y de buscar tu propio crecimiento, no puedes enfocarte en los demás. Claro que los puedes ayudar a mejorar y a ir mejorando contigo, pero nunca con crítica, nunca con nunca juzgando, mejor dicho, sino tener siempre ese gesto de amor para con el prójimo. Y si en nuestro corazón está palabra de vida, ninguna palabra corrompida saldrá de nuestra boca, sino saldrá siempre para edificar y nunca para corromper. Amén. Tomando en cuenta ya esto que acabamos de estudiar, queremos darle gracias al Eterno por este tiempo que nos regaló y que su palabra siga calando en nuestros corazones para tener por obra. Amado Padre, gracias por este tiempo, por esta enseñanza y por permitirnos compartirla con nuestros hermanos. Que sea de bendición, Señor, y que llegue a sus corazones y que a través de ella puedan tener por obra. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Lord Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Que pasen una hermosa noche. Shalom. Y será para otra oportunidad en que volvamos a estar con ustedes. Shalom.